y empezamos este mes, le llamamos en Viña el mes de la mujer, y porque creemos que hay una contribución muy significativa de parte de las mujeres de nuestra congregación, de toda la iglesia con I mayúscula, hablando de la iglesia que se encuentra en todo el mundo. Y este mes lo hemos nombrado Floreciendo en la Fe. Significa esto que es para todos nosotros. Floreciendo en la fe o creciendo en la fe es algo que nos pertenece a todos nosotros. Así es que no solo es un tema, también es una invitación para todos nosotros para crecer y también profundizar nuestras raíces en Cristo. Iglesia, quiero que abras tu corazón y demos una cálida bienvenida a Gaby González esta mañana. Y quiero darle muchas gracias a mis pastores por permitirme estar aquí con ustedes y dar un mensaje hermoso que espero que edifiquen la vida de cada uno de nosotros. Acabamos de terminar una serie que el pastor nos estuvo dando, que tuvo el nombre de Después de la Pascua, donde él nos dijo que la resurrección no era el fin, era el comienzo de cosas buenas, cosas nuevas. Y una de las cosas buenas es que tenemos una esperanza viva en esa resurrección, en ese precio que pagó por nosotros. Tenemos una libertad porque nuestros pecados fueron perdonados. ¿Y saben qué? A través de ese acontecimiento tan hermoso, Dios dejó en nuestras manos una autoridad y también dejó el que pudiéramos tener dominio de nuestra carne. Podemos dominar los deseos de la carne. Y hay algo bien hermoso que dejó también. ¿Se acuerdan que Jesús les decía a sus discípulos que Él tenía que partir para que viniera? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos acompaña, que nos guía. Y hoy quiero que me ayuden a reflexionar en algo bien importante. En este tema, florezco en la fe al comprender que la fortaleza proviene de Dios. Y nos vamos a basar en el capítulo 24, versículo 13 del libro de Mateo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Te voy a dar un poquito del contexto de lo que estaba sucediendo aquí. Jesús estaba con un discurso con sus discípulos, comentándoles las señales que iban a venir al fin del mundo. Iba a haber persecución, iba a haber angustia, iba a haber guerra, iba a haber un enfriamiento del amor. Iba a haber todas esas cosas, iban a ser señales, pero Jesús estaba reafirmando que nos mantengamos firmes, que iba a venir tribulación, pero nos estaba advirtiendo que eso iba a venir, pero que permanezquemos. También nos motivaba, los estaba motivando y nos motiva hoy en día a que permanezcamos firmes, creyendo en Jesús, aunque las pruebas sean difíciles. Y también lo más hermoso, nos estaba diciendo que hay una recompensa. O sea, si nosotros perseveramos, va a haber una recompensa al final de nuestros días. Y es la salvación de nuestra vida. Jesús estaba haciendo un llamado y nos hace un llamado hoy a la iglesia. Que estemos resistentes espiritualmente y que nuestra fidelidad a Él sea inquebrantable. Que van a venir pruebas, van a venir, pero que nosotros permanezcamos fieles a Jesús, a la promesa. El precio que Él pagó fue demasiado alto como para que nosotros no permanezcamos creyendo en las promesas que Él nos dejó.
Hoy vivimos tiempos en los que nos proponemos y hacemos planes bien hermosos y no está mal. En lo secular, la dieta, la famosa dieta que tanto mencionamos, el no comer panecito y el no comer tanta soda, y nos ponemos planes en lo secular, planes de mayordomía, que hasta abrimos nuestro Excel y decimos, ya no voy a comer en la calle, una vez al mes, y llevamos el control. Está bien, todo está bien. En las cosas de Dios nos ponemos planes de que ahora sí, ya voy a servir con todo el amor hacia los demás. Nos proponemos leer las escrituras día a día. Nos proponemos orar, conectar con papá todos los días. Y hacemos promesas buenas. Pero hay una cosa, no todos perseveran en esas promesas que hacen, en esos planes que hacen. Y aquí Jesús estaba diciéndole a sus discípulos que la recompensa o la victoria no es para el que comienza bien, es para el que termina bien. Porque ¿cuántos de aquí comenzamos y la verdad comenzamos muy bien? Y muchas veces flaqueamos y caemos. Sabemos que perseverar no es fácil. Hay pruebas, hay cansancio, hay rechazo. Y a veces las pruebas se vuelven tan incompatibles que nuestra fe es totalmente incompatible a la experiencia que estamos viviendo. Decimos, ¿sabes qué? No salgo de pruebas y pruebas y pruebas. Y lo que yo creo, lo que Jesús ha prometido, a veces es tan incompatible que a veces muchos decaen, muchos flaquean, muchos se desvían. Yo sé que es difícil perseverar en la fe cuando has estado orando mucho tiempo por quizá de un familiar, quizá tu esposo, tus hijos, y tus ojos ven que al contrario se van más al mundo, que no quieren que les hablemos de la palabra de Dios. Y tú has estado orando, has estado perseverando en esa área y ves lo contrario. Cuando tus finanzas se empeoran y dices, bueno, pero si Dios es mi proveedor, ¿por qué estoy pasando esa situación? Sí, a veces las experiencias son contrarias, a veces lo vemos a lo que dice la palabra de Dios. Cuando tu matrimonio está más distante, cuando tus hijos se alejan y a veces salen de casa y se van a un vicio. Para el dolor de una madre, imagínate ese dolor tan grande, y del padre, que sus hijos se vayan de casa. Pero la palabra de Dios me dice, persevera hasta el final. Cuando vienen esas temporadas de adversidad, esas temporadas de crisis, es cuando no debes desconectarte de Dios. Es cuando más debes de estar conectado a papá. ¿Por qué? Porque es el que te va a ayudar. Y te voy a, mira, nosotros decimos que leas, escudriñes la palabra de Dios, porque es muy bueno. Al tú escudriñar y leer la palabra de Dios, te da fuerzas para seguir adelante. Porque las más grandes oportunidades registradas en las Escrituras vinieron de crisis, vinieron de una crisis. Y te puedo hablar de muchos personajes bíblicos que salieron adelante, pero atravesaron una crisis. Te puedo hablar de José. José, un joven que me imagino que tenía una relación perfecta con Dios, tanto que Dios le revelaba en sueños lo que iba a acontecer en el futuro de él. Pero tú crees que jamás, yo creo, él se imaginó todo lo que iba a pasar, pero él perseveró. Acuérdense que fue vendido por esclavo, o sea, estuvo en la cárcel, todo lo que aconteció, pero el propósito de Dios era salvar al pueblo cuando hubo hambre. Te puedo hablar de Job. Job tenía un corazón, yo creo que como David, conforme al de Dios, porque Dios sabía que lo iba a poder pasar por pruebas
y él no iba a renegar de Dios. Y permitió que Satanás tocara muchas áreas, yo creo que todas las áreas de su vida, pero él siguió y él no renegó. Te puedo hablar de Pablo, y aquí es donde voy un poquito a enfocarme un poquito a Pablo. ¿Por qué Pablo? Porque Pablo predicaba el evangelio. ¿Y qué es lo que nos dicen a nosotros? Es la encomienda que nos dejó Jesús, que prediquemos el evangelio. Pablo, él dice que era fariseo de fariseos. Él sabía las escrituras, yo creo que al derecho y al revés. Él tenía un celo por Dios, celo de Dios, tanto que anduvo persiguiendo a los pobres cristianos porque todavía no había sido revelado Jesús a su vida. Él no creía en Jesús, creía que era un falso profeta. Pero cuando fue revelado a su vida, el entendimiento de Pablo fue abierto. Y él comenzó a perseverar y comenzó a predicar la palabra de Dios. Pablo fue golpeado, Pablo fue encarcelado, Pablo fue rechazado. Y en 2 Corintios 11, tú puedes leerlo en tu casa, ahí Pablo te dice todo lo que pasó humanamente y que tenía muchas razones para rendirse. Ahí léelo y es muchísima, es una lista larga de todo lo que él vivió. Pero una cosa, Pablo entendía que el propósito es más grande que el dolor. Y eso es lo que él quiere que entendamos hoy. Dios quiere, iglesia, que entendamos que el propósito que Dios tiene para nuestra vida es mucho más grande que lo que tú estás viviendo. Solamente tú y Dios saben lo que estás viviendo. Ahí en tu casa, cuando estás dolido quizás por una angustia, por lo que tú estás pasando, déjame decirte que Dios tiene un propósito mucho más grande, que sigue avanzando, que sigue perseverando, sigue floreciendo en la fe, aunque tus ojos vean lo contrario. Pablo sabía que debía mantenerse firme en la dificultad. Pablo siguió predicando cuando lo golpearon. Pablo siguió creyendo cuando lo encarcelaron. Él sabía que debía seguir aunque no hubiera resultados inmediatos. Él estuvo predicando en lugares donde fue rechazado y aún así él siguió adelante predicando el evangelio, la encomienda que nos hace a nosotros, seguir predicando. Él sabía que perseverar no nada más era comenzar. Perseverar es terminar y terminar bien. ¿Y por qué lo digo? Al final de su vida, en 2 Timoteo 4:7, Pablo dice: he peleado la buena batalla. ¿Cuál batalla? ¿La del mundo? No, la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla? La batalla celestial, la batalla que nos va a dar una salvación. Él peleó la buena batalla, no estuvo peleando lo secular, no estuvo peleando profesiones, no estuvo peleando, que es bueno, pero a veces nos enfocamos en esas cosas, en estar peleando la batalla del mundo, la batalla de que si tengo cosas, de que quiero mejores posiciones en el trabajo, está bien, pero no te desenfoques de la buena batalla, que es la celestial. Pablo también dijo: he acabado la carrera. No dijo comencé, terminó la carrera. Y sobre todo dijo: he guardado la fe. Aunque me encarcelaron, aunque me golpearon, aunque me rechazaron, yo seguí creyendo en las promesas que Dios hizo a mi vida. Y eso es lo que quiere hoy, iglesia, que sigamos creyendo en las promesas, que es difícil, las pruebas son difíciles, pero sigamos, porque la victoria no es para el más fuerte, la victoria es para el que no se rinde. Debemos entender, y cuando entendemos que el problema, crisis, valle, como tú le quieras llamar, estés pasando, entiendas que es el despegue
para que se manifieste la gloria de Dios en tu vida. Cuando tú entiendes esa palabra tan fuerte, es cuando tu perspectiva de ver las cosas cambia. Si estás pasando ahorita una situación, ten paciencia, persevera. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios va a ser manifestada en tu vida. Te voy a dar una ilustración para que entendamos un poco. Ya entendimos, pero para amarrar más. Había un joven soldado que había estado entrenando por mucho tiempo. Entrenaba, entrenaba y entrenaba. Pero un día viene su comandante y se para frente a él y le dice: viene tu primer misión real, vas a la guerra. Sus manos temblaban, su mente estaba llena de pensamientos. O sea, había estado entrenando, pero no había sido una misión real. Comenzó a temblar y comenzó a decir: ¿y si mejor retrocedo? ¿Y si me matan? ¿Cuántas veces nosotros estamos escudriñando la palabra, estamos orando, estamos sirviendo, y cuando viene una prueba a nuestra vida, una prueba real a nuestra vida, comenzamos con cosas negativas? Es normal, somos humanos. Pero a este joven, yo creo que el comandante se dio cuenta del temor que había entrado a su vida. Se para frente a él y le dice, y lo ve a los ojos y le dijo: mira, soldado, el valor no es que no tengas miedo. El valor es que avances aunque lo tengas. El valor, iglesia, es que avancemos aunque estemos pasando un valle, aunque estemos pasando una crisis. Tenemos que florecer en la fe, creyendo las promesas de Dios. El joven, con el corazón acelerado, con miedo en el pecho, dio el paso. Dios no está esperando que dejemos de tener miedo. Está esperando que demos el paso aunque lo tengamos. Recuerda que hay oportunidades que vienen disfrazadas de crisis. Vuelvo a José. Imagínate, ¿tú crees que José, la oportunidad que tenía de salvar al pueblo, jamás imaginó que esa oportunidad iba a estar disfrazada de crisis, de dolor, de tristeza? Y al final hubo una recompensa bien grande. Dios muchas veces permite que en nuestra vida pasemos pruebas, pasemos desafíos, porque Él está formando carácter. Él está formando madurez en nosotros, porque la adversidad te forja, te esmera, te prepara y te redirecciona. La vida es compleja y habrá temporadas donde tu fe va a ser probada. Pero si la adversidad es una oportunidad, no dejes de perseverar. Aquí viene una pregunta. Cuando te encuentras en esas temporadas, te haces la pregunta: ¿cómo persevero cuando estoy cansado, cuando todo va mal? Allí es cuando entra la palabra de Dios y nos dice y nos fortalece para seguir adelante. Te puedo leer Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo. No tengas miedo porque yo soy tu Dios. Te esforzaré, te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Está Josué 1:9, que todos se lo saben, yo creo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Pero vamos a detenernos en Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y aquí viene la clave. En Mateo vimos que perseveres hasta el final. Pero ¿cómo puedo perseverar si estoy cansado,
si las pruebas son difíciles en mi vida, puedo perseverar porque Dios va conmigo. Dios va conmigo fortaleciéndome. Dios va conmigo guiándome. Por eso Pablo sabía que Dios estaba con él. Él no se rindió. Dios estaba con él en cada situación. Pablo vivió la promesa de no te dejaré. Esta promesa fue para el pueblo de Israel cuando iba a pasar a la tierra prometida. Pero Pablo se adjudica esa promesa y hoy quiere que nosotros agarremos esa promesa de que no vamos caminando solos, de que Él va con nosotros, que avancemos aún en las pruebas que podamos estar pasando. Pablo sabía que en la cárcel Dios estaba con él, que en el momento de peligro Dios lo guardaba, en medio de la soledad Dios lo fortalecía. Esto nos enseña que nosotros también podemos adjudicarnos de esa palabra, de esas promesas. Entonces la perseverancia, iglesia, no solamente depende de nuestras fuerzas, depende de confiar de que Dios no nos va a dejar solo. Cuando estés pasando por pruebas y sientas ganas de flaquear o de decaer, acuérdate que Dios comenzó contigo la prueba, Dios va contigo en el proceso y Dios va a terminar contigo. Y respaldamos, no te dejaré ni te desampararé. Y aquí voy a hacer un paréntesis. En mis oraciones con Dios, cuando yo estaba preparando esta clase, yo le pedí a Dios brincar este pedacito. Y te voy a decir como dice el pastor, espero que me amen al final. Y yo le decía al Señor, Señor, pero si ya me estás diciendo al pueblo que perseveremos y que tú vas conmigo, que nos das fuerza, que esto, pues la dejamos ahí, está bien padre. ¿Por qué? Pues porque pues Él va con nosotros y nos da fuerzas para seguir adelante. Y pues ahí pues todo está muy bien. Pero Dios me dijo, no. Así tengo pláticas con Él, casi así en mi oído. No, termina con lo que yo te estoy poniendo en tu corazón. Y Él me puso 2 Corintios 3:17, que dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Al principio dijimos que una de las cosas de la resurrección fue que Dios nos dejó al Espíritu Santo que nos guía, al Espíritu Santo que nos corrige, al Espíritu Santo que nos redarguye y nos dice por dónde caminar. Entonces te preguntas, ¿por qué si Dios va conmigo, si yo me entregué a Cristo y el Espíritu Santo viene a mi vida, por qué batallo en perseverar? Porque muchos se van de la iglesia y no perseveran. Y al rato los ves en el mundo. ¿Por qué? Y Dios me mostraba que una cosa es recibir al Espíritu Santo y otra cosa es ser obediente al Espíritu Santo. Tú me puedes decir, pero si yo soy buena, yo sirvo en la iglesia, yo oro todos los días, yo leo la palabra de Dios, yo amo a mis hermanos, estoy bien. Pero no se trata de que si somos buenos o que si somos malos. Se trata de quién gobierna nuestra vida. De eso se trata. Si el gobierno del Espíritu Santo está en tu vida, déjame decirte que vas a poder perseverar. Aunque veas pruebas tan difíciles, vas a poder perseverar porque el gobierno del Espíritu Santo te va guiando, te va corrigiendo, te va exhortando a que tú camines en ese camino limpio. Dios nos habla a que seamos una iglesia santa, un pueblo santo. Él dice que somos un pueblo santo adquirido por Dios. ¿Vivimos así? Esa es la pregunta. En Romanos 6:16 dice, ¿acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavo, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen,
ya sea del pecado que lleva a muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Aquí es donde Jesús me decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo no quiero decir esto tan difícil, ¿verdad? Pero sí me van a amar, ¿verdad? Es que a mí también me llegó. Nos llega primero al que está aquí arriba. Así que nos llega a todos. Entonces, Dios me mostraba, yo no sé a quién Dios está hablando esta mañana, pero decía, no puedes avanzar si aún no dejas de hablar de los demás. Si no dejas de criticar a los demás, no puedes avanzar. Tus fuerzas se van a cansar, te vas a cansar y no puedo yo fortalecerte porque tú estás siendo dominado por el pecado. Si Dios dijimos, si Jesús nos dio el dominio para someter la carne, no podemos como iglesia seguir hablando de unos de otros. No podemos estar chismeando unos de otros. No podemos estar en el mundo y venir aquí. Mira, si te gusta bailar, cuando te vas allá afuera, que dices, no es malo. Sí es cierto, la palabra de Dios no te dice que te vas a condenar, pero la palabra de Dios quiere santidad. Nos dice que quiere santidad en el pueblo. Si te gusta bailar, mira, aquí hay mucho espacio donde puedes danzar cuando la gloria de Dios se está derramando en la alabanza. Puedes danzar. Sigue atrás de Chavo danzando y verás que no vas a tener ganas de ir allá afuera a bailar. Claro que no. Si te gusta tomar, sí es cierto, la palabra de Dios dice que no te vas a condenar por tomar. Ay, es que nomás me tomo una y no me embriago. Ok, la palabra de Dios dice que quiere santidad en su pueblo. La palabra de Dios dice que no seamos piedra de tropiezo para los bebés que vienen viéndonos atrás. Los jóvenes, los adolescentes que vienen viendo nuestro caminar, podemos ser piedra de tropiezo. No es malo, Gaby. Para nosotros a lo mejor no, pero para el que viene, el bebé que viene atrás, es malo. Entonces, Dios no me dejaba brincar nada más a lo bonito, a lo suavecito, al apapacho. Dios me decía, no pueden perseverar si no están en obediencia. Si el pueblo no se corrige y está en obediencia en todas las áreas. No nomás, esos fueron ejemplos seculares, pero en todas las áreas hay que corregirnos, pueblo. Hay que dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Hay que permitir que Él nos guíe. Florezco en la fe cuando entiendo que no depende de mis fuerzas o de mi capacidad, sino la de Dios. Y si quieren, agrégale ahí, obedeciéndolo. Y te voy a dar 5 puntos que te van a ayudar a perseverar. El primer punto, perspectiva de fe. Reconoce que tus pruebas, tus valles, tus crisis no son el final, sino son parte de un proceso para desarrollar paciencia y carácter. Si tú ves tus problemas de esta manera, tu vida va a ser más ligera. Número 2, oración y sabiduría. Pide a Dios sabiduría para atravesar la situación que estás viviendo, en lugar de solo pedir escapar de ella, porque a veces sí queremos escapar a la primera. ¿Sabes qué? Viene un diagnóstico, pon las manos sobre los enfermos y serán sanos. Y ¡chum! Queremos que ya, ¿no? Qué padre, o sea, a todos. Aquí Moisés, imagínate, cuando él estuvo frente a la zarza ardiendo, a la presencia de Dios misma, de ahí a la promesa de llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida, aguantó cuánto tiempo a esos desobedientes renegones. O sea, mucho tiempo en el desierto los aguantó. Imagínate, de estar en la presencia a la prometido, fue mucho el camino.
que recorrió. Así nosotros a veces queremos el toque del Espíritu Santo y automáticamente estar en la promesa, en la bendición. Pero Dios quiere forjar nuestro carácter. Dios quiere que hagamos raíces en Él, que no nos vayamos tan rápido. Enfoca en la recompensa. Hay que mirar más allá del sufrimiento actual y considera la recompensa futura y el crecimiento personal que resultará. Enfócate en lo que Dios prometió a tu vida y no nada más en la crisis. Cuando nos enfocamos nomás en la crisis, la verdad que viene desánimo a nuestra vida. Pero si las promesas son más grandes, mantente en comunidad, muy importante. Cuando vienen esas pruebas difíciles, a veces tendemos a meternos a nuestra casa y no querer salir, no querer venir a la iglesia, porque nos sentimos tristes. Y no está mal, como te digo, somos seres humanos. Pero si te mantienes en comunidad, hay que apoyarnos con otros creyentes y no te aísles durante los momentos difíciles. Miren, aquí hay muchos líderes de varón, líderes de mujeres. Permítanme. Están nuestros pastores. Entonces, cuando estemos pasando esos problemas, hay mucha gente levantada aquí que te puede ayudar y que te puede extender su mano. Perseverancia activa. Sigue sirviendo y orando, incluso cuando no sientas ganas. Tenemos que servir y servir. Y saben una cosa, cuando estaba hablando del dominio del Espíritu Santo, cuando tú tienes ese gobierno del Espíritu Santo en tu vida, ya no vas a pensar con las emociones, ya no vas a pensar nomás así, sino que te vas a basar en lo que Él te guía. Y hay una cosa, cuando el gobierno de Dios está en tu vida, puedes perdonar y perdonar y perdonar. ¿Y cuántas veces? 70 veces 7. Pero hay veces que no podemos perdonar ni una sola. Nos cuesta tanto trabajo brincar esa barrera. Siempre tocamos ese punto casi, porque vas a creer que es algo bien difícil para el ser humano, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque Él nos dejó ese dominio para poder perdonar, y no solamente una vez, 70 veces 7. Resistir hasta el final es un acto de fe. Avanzar cuando el alma tiembla, confiando en que Dios nunca ha soltado tu mano. Esa es la confianza que tenemos hoy, que Dios nunca ha soltado nuestra mano. Él sigue con nosotros caminando y siempre recuerda, Él va con nosotros. Tu problema es una oportunidad. Mantén la visión en la recompensa. ¿Para qué? Para que puedas perseverar hasta el final. Estando con Él, estando en obediencia, es fácil perdonar. No sé si han escuchado personas que dicen, estoy pasando pruebas, pero tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres que están parados en la brecha, hombres y mujeres que están dejando ser guiados por el Espíritu Santo, que se dejan corregir, que no se molestan cuando dicen por aquí no. Siguen la guianza, pero hay mucha gente que dice, por acá es más fácil. Y se van por otro lado. Entonces, esta mañana Dios quiere que nosotros perseveremos, iglesia, hasta el final, que florezcamos en esa fe, que florezcamos en esas promesas que Dios nos dio a nuestra vida. Y ahí donde te encuentras, quiero que inclines tu rostro, cierres tus ojos. Hoy no es casualidad
No es casualidad que tú hayas escuchado esta palabra, porque la voz de Dios sigue resonando en nuestros corazones. La voz de Dios sigue resonando en tu corazón. Y tal vez te sientas bien por fuera, pero tú sabes las batallas que tienes. Tú y Dios saben las batallas que tienes allá cuando tú estás platicando con Él. Sí, sabemos que hay cansancio, hay incertidumbre, hay momentos donde el miedo quiere venir a controlar nuestra vida. Hay momentos donde no podemos más y llega el temor y quiere controlar nuestras vidas. Pero hoy es tiempo de soltar el temor. Hoy es tiempo, iglesia, de que rindas tus cargas a Dios. Que tú ahí donde estás, tú sabes qué es lo que estás pasando. Rinde esas cargas. Deja de pelear con tus propias fuerzas. Reconoce que la fidelidad de Dios va contigo paso a paso. En cada momento, en cada problema, Dios va contigo. No estás luchando solo, estás luchando con el apoyo de Dios. Porque el mismo Dios que ayudó a toda esa gente, a todos esos hombres y mujeres de Dios, es el mismo que está hoy y que te dice que no te deja solo, que Él va contigo, que te va a levantar, que es un proceso solamente para reafirmarte, es un proceso solamente para madurarte, que va a pasar, y que hay una promesa de vida eterna en nosotros. Suelta las cargas esta mañana, suelta a Dios todo lo que puedas estar viviendo. Esta mañana Dios quiere que tú descanses en Él. Esta mañana Dios quiere que tú puedas levantar ahí donde te encuentras una adoración genuina a Él. Ahí en tu pensamiento, levanta una alabanza a Dios. Entrégale tus cargas y tus miedos, que Él te fortalecerá y Él te hará descansar. Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno. Gracias, Señor, por los procesos. Gracias por tu palabra y gracias por tu corazón hacia nosotros esta mañana. No hay duda que buscas lo mejor para nosotros. No hay duda que nos amas, que nos guardas, que nos cuidas y nos llevas a través de lo que tenemos que cursar para formar en nosotros perseverancia, para formar en nosotros tus planes, tus propósitos, cada una de nuestras vidas. Qué bueno eres, Señor. Y te damos muchas gracias por Gaby, por esta palabra y por tu Espíritu que nos ha hablado. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero retarte a que esta semana no ores para que Dios termine un proceso en tu vida, pero que lo continúe hasta perfeccionarte. Dice la palabra de Dios, hasta que seamos a la imagen de Cristo, que nos parezcamos más a Él. Dices, no, ya he sufrido demasiado. Perseverancia. Wow, esa palabra tiene un nuevo significado esta mañana. Perseverancia.